Hare Krishna, muchas gracias por estar presentes para la clase de hoy correspondiente al curso de Pada Padma, estudio de los dos primeros cantos del Srimad Bhagavatam. Estamos en el capítulo 8, titulado Las preguntas del rey Parikshit. El capítulo consta de 29 versos. Tenemos intención de leerlos y comentarlos en dos sesiones, esta sesión de la mañana y esta tarde a las 5 tenemos otra sesión para quienes queráis venir en directo y también se graba online a los que están siguiendo el curso online. Todo ello hora española. El resumen del capítulo puede hacerse de esta manera. Los primeros 6 versos, que son los que vamos a dar por la mañana, nos explican acerca de cómo Maharaj Parikshit preguntó acerca de cómo Narada Muni expandió la ciencia del Srimad Bhagavatam. Al final del capítulo 7, no sé los que estabais en las últimas clases, creo que la última fue online, con lo cual aquí en vivo seguramente no lo tenéis. Está en el canal de YouTube, que está mi nombre, con Bhakti Yoga en español y mi nombre a continuación, si alguien quiere acceder. En la última sección del capítulo 7, el señor Brahma le pide a Narada Muni que expanda la glorificación de Krishna. Esa es la ley del Guru Parampara, que recibimos el mensaje del maestro espiritual y seguidamente lo transmitimos, lo comunicamos, lo pasamos a otras personas. Estaba reflexionando esta mañana cómo en realidad el Srimad Bhagavatam no es otra cosa que esto, que un devoto dice una cosa, otro devoto la escucha y luego ese devoto se la explica a otro como la escuchó, citando al anterior, y así incluso uno detrás de otro. Por ejemplo, ahora mismo estamos en la parte que está hablando Shukadeva Goswami, pero en realidad lo que está ocurriendo es que el autor Srila Vyasadeva está escribiendo el Srimad Bhagavatam y le explica, Vyasadeva explica lo que Sutta Goswami le explicó a los sabios en Naimisharanya. Y Sutta Goswami está explicando lo que Shukadeva Goswami le explicó a Maharaj Parikshit. Y en el capítulo anterior, el capítulo 7, Shukadeva Goswami le ha explicado, o le estaba explicando a Maharaj Parikshit, lo que Brahma le explicó a Narada acerca de la creación. Y ahora Parikshit Maharaj le está preguntando lo que hizo Narada, cómo Narada expandió el mensaje del Srimad Bhagavatam. Y también Parikshit Maharaj, al hacer esta pregunta acerca de Narada, en estos primeros 6 versos que vamos a leer esta mañana, glorifica el proceso de escuchar el Srimad Bhagavatam y también explica varios temas muy importantes de este capítulo, como la importancia de escuchar acerca de Krishna de una forma adecuada, también la naturaleza universal del Srimad Bhagavatam, que no es sectaria, no está limitada
a una secta en particular, sino que beneficia a todo el mundo, incluyendo a los no devotos, purificando sus conciencias, y también explica los resultados de escuchar el Srimad Bhagavatam correctamente. Prácticamente hablando, el resultado máximo es que uno puede recordar a Krishna en vida y luego en el momento de la muerte. Y si uno recuerda a Krishna en el momento de la muerte, ya no tienen nada mejor que hacer. Ya alcanzó la perfección y no vuelve a nacer en este mundo material de sufrimientos, sino que regresa a la morada eterna de Krishna. Y otro tema importante en este capítulo, Srila Prabhupada lo explica citando las palabras de Sri Rupa Goswami. Están también en uno de los versos de este capítulo, Sabdharma Pricha, que significa hacerle preguntas al maestro espiritual acerca de los principios eternos del servicio devocional, acerca del Sanatana Dharma o el Sat Dharma. Y de hecho esto es lo que hace en este capítulo el Maharaj Parikshit. En el resto del capítulo, desde verso 7 al 24, todos son preguntas de Maharaj Parikshit a Shukadeva Goswami acerca de muchos temas relacionados con Krishna, con Dios, con la naturaleza material y con las entidades vivientes, y cómo todos estos están relacionados entre sí. Y hace tantas preguntas que incluso pregunta para que le responda aquello que no ha preguntado, si le parece importante. Así, o sea, le dice, respóndeme aquello que no te haya preguntado si consideras que es un tema muy importante. Esa es la mejor forma de hacer preguntas, de la forma más profunda y extensa posible. Y en la parte final, para cerrar el capítulo, Maharaj Parikshit glorifica de nuevo a Shukadeva Goswami y de nuevo glorifica los temas del Señor que describe como Achyuta infalible. A la gente le gusta escuchar acerca de personas infalibles. Por ejemplo, antiguamente todavía lo tienen en versión moderna. Yo recuerdo de niño, veía el agente 007, James Bond, ¿no? Sí. Y claro, la idea es que es infalible, es el invencible, ¿verdad? O tienen también los infalibles. Pero en realidad esos son infalibles de pacotilla, es mentira. Hacen un show, representan a alguien infalible, pero luego cuando terminan de hacer la película se van a casa si tienen un movimiento muy duro, con lumbalgia o con algún problema físico porque se excedieron en sus esfuerzos al actuar en la película. Pero Krishna es el verdadero Achyuta, el infalible, que permite que otros se vuelvan infalibles si se rinden a él y si permanecen bajo su protección. Él se encarga de cuidarlos y de protegerlos. Vamos a ver un segundito que ponga los versos para que puedan verlo los que están online. No, pero bueno, aquí los leo. Es que es un poco, el otro día intenté, era un poco lío, como tenía que probar y
Sería Bueno, Omar ha dicho que nos va a ayudar a solucionarlo. Comenzamos con el verso primero del capítulo. Rayo Vacha Brahmana Chodito Brahman Gunakyane Gunarsya Cha Yasmai Yasmai Yata Praja Narado Deva Darshana. La traducción y el significado de Srila Prabhupada. El rey Parikshit le preguntó a Shukadeva Goswami: los oyentes de Narada Muni son tan afortunados como aquellos que instruyó el señor Brahma. ¿Cómo explicó Narada las cualidades trascendentales del Señor, quien está exento de cualidades materiales y ante quien habló? Significado. El Señor Supremo instruyó directamente a Brahmaji, quien a su vez instruyó directamente a Devarshi Narada. Luego las instrucciones que Narada les imparte a sus diversos discípulos tienen el mismo efecto que las del Señor Supremo. Esa es la manera de comprender el conocimiento védico. Este conocimiento trascendental desciende del Señor por sucesión discipular y se le distribuye al mundo mediante ese proceso descendente. Sin embargo, no hay posibilidad alguna de recibir el conocimiento védico de manos de especuladores mentales. Por lo tanto, donde quiera que Narada Muni va, se presenta como alguien que está autorizado por el Señor, y su aparición brinda los mismos resultados que la del Señor Supremo. En forma similar, la sucesión discipular que sigue estrictamente la instrucción trascendental constituye la cadena fidedigna de sucesión discipular. Y la prueba de que esos maestros espirituales son fidedignos es que no debe haber diferencia alguna entre la instrucción que el Señor originalmente le impartió a su devoto y aquella que imparte la autoridad que se encuentra en la línea de sucesión discipular. En cantos posteriores se explicará la manera en que Narada Muni distribuyó el conocimiento trascendental del Señor. También se encontrará, por ejemplo, ¿recordáis algún canto donde Narada Muni distribuye el conocimiento trascendental? Habla de cantos posteriores. El tercero, ¿no? En el tercero, ¿a quién? Eso es el cuarto. Cuarto canto. En el cuarto canto, a Dhruva Maharaj. A Prahlad Maharaj en el séptimo canto. ¿A quién más en el cuarto canto? Hay una historia que leímos hace poco, estamos al principio del quinto canto, pero estudiamos una historia, la historia de Puranjana, ¿a quién se la contó? Al rey Prachinavarishad. En el sexto canto, ¿a quién le explica el conocimiento trascendental? Los prachetas es en el cuarto. No, pero los prachetas es el señor Shiva, no es Narada Muni. En el sexto canto, a quien le explica, hay una historia muy famosa
Chitraketu. La historia de Chitraketu incluye a dos grandes sabios, Angira, que viene primero, y seguidamente, cuando regresa, después de que el hijo de Chitraketu ha muerto, regresa con Narada Muni, y Narada Muni le da instrucciones a Maharaj Chitraketu acerca de la eternidad del alma y del servicio devocional al Señor. Así que esta pregunta que ha planteado Parikshit Maharaj se va a responder, pero sin premura, va a ser poquito a poco. Shukadeva Goswami va a ir explicando. También en el séptimo canto, Narada Muni le habla a Maharaj Yudhishthira. Por eso a veces dice Srila Prabhupada que Narada Muni es el maestro espiritual más grande de todos los tiempos, en el sentido que aparece por muchas partes de la literatura védica, especialmente en los Puranas, y sobre todo en el Srimad Bhagavatam, el mejor de los Puranas. También se encontrará que el Señor existía antes de la creación material y en consecuencia su nombre, naturaleza, etc., son todos trascendentales y no representan ninguna cualidad material. Por consiguiente, cuando quiera que al Señor se lo describe como aguna o sin cualidad alguna, no significa que Él carece de cualidades, sino que Él no tiene ninguna cualidad material, tal como las modalidades de la bondad, de la pasión o de la ignorancia que poseen las almas condicionadas. Él es trascendental a todas las concepciones materiales y por eso se lo describe como aguna. Aguna. Aguna es sinónimo de nirguna. Nirguna, sin cualidades, aguna también es lo mismo. Leemos las traducciones de los otros 5 versos de esta mañana. El rey dijo: yo deseo saber las narraciones concernientes al Señor, quien posee potencias maravillosas, son ciertamente auspiciosas para los seres vivientes de todos los planetas. Oh muy afortunado Shukadeva Goswami, por favor, continúa narrando el Srimad Bhagavatam, de manera que yo pueda fijar la mente en el alma suprema, el Señor Krishna, y abandone así este cuerpo, encontrándome libre por completo de las cualidades materiales. La personalidad de Dios, Sri Krishna, se manifestará en poco tiempo en los corazones de aquellas personas que oyen el Srimad Bhagavatam regularmente y que siempre toman el asunto muy en serio. La encarnación sonora del Señor Krishna, el alma suprema, es decir, el Srimad Bhagavatam, entra en el corazón de un devoto autorrealizado. Se sienta en la flor de loto de su relación amorosa y limpia así el polvo de la asociación material, como la lujuria, la ira y el anhelo. Así pues actúa
como las lluvias de otoño sobre los charcos de agua enlodada. Un devoto puro del Señor, cuyo corazón se ha limpiado una vez con el proceso del servicio devocional, nunca abandona los pies de loto del Señor Krishna, pues estos lo satisfacen por completo, tal como un viajero se siente satisfecho en el hogar después de un viaje difícil. Vamos ahora a ir leyendo y comentando algunas partes de los significados de Srila Prabhupada de estos versos que hemos leído. En el primer verso que hemos leído, y también lo hemos comentado en la introducción, Srila Prabhupada habla acerca del principio de la sucesión discipular y cómo hay que escuchar de devotos que estén en la sucesión discipular y no de especuladores que se inventan cualquier cosa y que hablan del Srimad Bhagavatam desviándose de las conclusiones de los acharyas. Incluso si escuchamos de alguien que no esté en el nivel Mahabhagavata, el ideal es escuchar del Mahabhagavata, pero incluso si escuchamos de alguien que no está en el nivel Mahabhagavata, si repite el mensaje de acuerdo al Guru Parampara, se producirá un efecto purificador. Evidentemente, cuando lo escuchamos del Mahabhagavata, el impacto en los corazones es mucho mayor, como los devotos que cuentan su experiencia, que cuando estaban en la compañía de Srila Prabhupada a veces se emocionaban muchísimo y no entendían por qué, pero era por la potencia de Srila Prabhupada, que su corazón estaba lleno de amor por Krishna y podemos decir que rezumaba ese amor por Krishna y los devotos lo percibían y a veces se emocionaban mucho en ese ambiente devocional del Mahabhagavata, y también que eso inspiraba la devoción en los devotos, que también la manifestaban, y todo eso impregnaba toda la sala o el lugar donde estaba Srila Prabhupada. Pero el propio Srila Prabhupada, en sus clases y en sus significados y en sus cartas, también explicó el principio de el maestro espiritual como el cartero. El cartero lo que hace es que entrega el mensaje sin cambiarlo. El cartero no te abre la carta. Pero es que dice, te abre la carta, dice, abre la carta y mira lo que hay. No, el cartero la entrega cerrada, tal como es. De la misma manera, en la sucesión discipular debemos repetir el mensaje tal como es, sin cambiarlo. Ese es el principio de la sucesión discipular. Si bien es cierto que Srila Prabhupada dice que podemos explicar el mensaje de acuerdo a nuestro entendimiento y realización, pero siempre de una forma coherente con el mensaje original del Guru Parampara. De otro modo, nos estaremos convirtiendo en especuladores. Srila Prabhupada habla a veces de especuladores de butaca. Especuladores de butaca es como cuando Bhaktivedanta Prabhu organizaba cuando abrió el centro de prédica en Madrid,
Espíritu Santo 19, a primeros de los años 90. Él siempre ha sido un predicador innovativo. Hizo el programa de festivales y con Nacho Cano viajaron por toda España cantando el Mahamantra Hare Krishna y hizo actividades muy dinámicas. Y una de las que hizo es que se iba, hay un café que todavía está en la calle paralela a Espíritu Santo, que se llama El Manuela. Yo siempre lo vi de fuera. En aquella época todavía se fumaba en los locales, si no me falla la memoria, todavía fumaban dentro de los locales. Ahora está prohibido. Pero recuerdo que tengo la impresión, por lo que me contaron y por lo que observé pasando por el Manuela, que ahí había bastantes especuladores de butaca, porque iban a fumar y hablaban de filosofía y de temas, pero estaban fumando, tomando alcohol y los devotos iban allí a predicar y eso está perfecto lo que hacían, pero el tipo de público que había eran especuladores de butaca, porque querían filosofía, pero al mismo tiempo no querían abandonar los malos hábitos de beber, fumar y divertirse en el plano mundano. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur explica en el comentario al primer verso de este capítulo, dice, en el capítulo 8, Parikshit, revelando claramente su entusiasmo de escuchar acerca de Krishna, le pregunta a Shukadeva, quien destruye todas las dudas, acerca de diversos temas. Ese es el tema del capítulo 8. En el segundo verso, el Srila Prabhupada explica al principio, leo de nuevo la traducción de este verso, las narraciones concernientes al Señor, quien posee potencias maravillosas, son ciertamente auspiciosas para los seres vivientes de todos los planetas. Y en el significado, el Srila Prabhupada explica que el Srimad Bhagavatam no pertenece a una secta en particular. Dice que aquel que considera que el Bhagavatam le pertenece a una secta en particular, ciertamente se equivoca. A veces hay quien dice que el Bhagavatam está relacionado con los Gaudiya Vaishnavas o que está relacionado con los seguidores de Vallabhacharya. Pero en realidad el Srimad Bhagavatam es el Purana comentado por todas las escuelas de sucesión discipular. Encontramos comentarios de la Sri Sampradaya, por ejemplo, Srila Viraraga Bhacharya, hay comentarios en la Nimbarka Sampradaya, un acharya llamado Shukadev, distinto del Shukadeva Goswami, y así encontramos comentarios de todas las Sampradayas. Sri Vallabhacharya, que representa la Vishnuswami Sampradaya, la Sampradaya del señor Shiva, Rudra Sampradaya, escribió su comentario Subodhini, y también Sridhara Swami, que a veces se la asocia con la Sampradaya Rudra Sampradaya, pero a veces los Mayavadis quieren atribuirse que Sridhara Swami pertenecía a su escuela Advaita. Es decir, que todos incluso los impersonalistas, han representantes de su escuela, aunque a veces se dice que no tocan el Srimad Bhagavatam, porque el Bhagavatam rezuma de Bhakti por todos lados y no pueden, prácticamente hablando, no pueden decir nada sobre el Srimad Bhagavatam. Incluso si alguien de su escuela lo toca,
esa persona se vuelve Vaishnava. Y esa persona comenta el Srimad Bhagavatam como un Vaishnava. En el hipotético caso de que asumamos que Sridhara Swami pertenecía a la escuela Advaita, que tampoco sería un problema porque el propio Sri Chaitanya Mahaprabhu tomó la orden de sannyas de la escuela de Shankaracharya, con lo cual no es un problema grave siempre que se mantenga el Shiksha Parampara o las instrucciones del Guru Parampara Vaishnava de una forma correcta. Pero el punto que menciona aquí Srila Prabhupada es que el Srimad Bhagavatam es para todos, es universal. Y luego lo explica así, dice que el Srimad Bhagavatam es sin duda una escritura muy querida por todos los devotos del Señor. Y además es auspiciosa, incluso para los que no son devotos, pues explica que incluso los no devotos que deambulan bajo el hechizo de la energía material pueden liberarse de esas garras si oyen la narración del Srimad Bhagavatam con devoción y atención, de labios de la fuente correcta que representa al Señor por sucesión discipular. Es decir, incluso una persona que sea un sinvergüenza, si escucha el Srimad Bhagavatam de la fuente correcta, puede tener lo que llaman los antropólogos, le llaman el turning point. Turning point es cuando la persona, no sé cómo se dice en lengua española, ¿cómo dirías turning point? Es como cuando le da un giro, un antes y un después, una transformación. Un punto de cambio, un giro en su conciencia. Los académicos utilizan el término turning point, quizás porque no es tan fácil de traducir en lengua hispana, representando todo lo que la expresión comunica. Es que hay un giro de 180 grados. Sería, ¿no? Giro de 180 grados es cuando das la vuelta, ¿verdad? Un giro completo. Esa es la potencia de escuchar el Srimad Bhagavatam. Y en el tercer verso, vamos ahora al tercero, oh muy afortunado Shukadeva Goswami, por favor continúa narrando el Srimad Bhagavatam de manera que yo pueda fijar la mente en el alma suprema, el Señor Krishna, y abandone así este cuerpo encontrándome libre por completo de las cualidades materiales. Y en el significado, Srila Prabhupada explica que escuchar el Srimad Bhagavatam significa asociarse con Krishna, porque no hay diferencia entre el Srimad Bhagavatam y Krishna directamente. Y asociarse con Krishna implica situarse en la posición liberada. Es decir, que si escuchamos siempre el Srimad Bhagavatam, nos situamos en la posición liberada, de la misma manera que la persona que está bañándose de forma continuada se mantiene limpia. Una persona que se lava mucho se mantiene limpio, ¿verdad? No obstante, Srila Prabhupada matiza en el significado la importancia de escuchar de la fuente correcta y dice: la audición que se le presta al Srimad Bhagavatam, que recitan los profesionales,
es distinta de la audición trascendental que presta Maharaj Pariksit. Maharaj Pariksit era un alma iluminada en lo referente a la verdad absoluta, Sri Krishna, la personalidad de Dios. El materialista fruitivo no es un alma iluminada. Él quiere sacar algún beneficio material de su supuesta acción de escuchar el Srimad Bhagavatam. Indudablemente que ese público, al oír el Srimad Bhagavatam de labios de profesionales, puede conseguir algún beneficio material, tal como lo desea. Pero eso no significa que esa pretendida audición del Srimad Bhagavatam durante una semana da los mismos resultados que la audición de Maharaj Pariksit. Aquí Srila Prabhupada se refiere al Bhagavad Saptaha, que es una práctica que sigue gente en la India, de escuchar el Srimad Bhagavatam durante 7 días. Y hay recitadores profesionales que lo hacen de una manera muy artística, pero que lo que quieren es ganar dinero de la gente que va a escuchar, y en realidad se convierte en una farsa. Cuando el recitador quiere ganar dinero de la recitación del Bhagavatam y con eso mantiene su complacencia de los sentidos en su vida familiar, y el oyente lo que quiere es obtener un beneficio de piedad material, porque durante esa semana escucha el Bhagavatam, pero el resto del año se va a hacer el gamberro por todos lados, incluso a veces el mismo día que escucha el Bhagavatam, luego se va a tomar una copa por la noche después de haber terminado de escuchar, o a fumar. Lamentablemente esas cosas ocurren. Entonces, claro, se convierte en una farsa. Y por eso Srila Prabhupada siempre instruyó a los devotos y esa instrucción es para todas las generaciones, o sea, nos instruyó a todos nosotros, que no hagamos una farsa del proceso del servicio devocional, que lo hagamos sinceramente, con atención, con devoción, con respeto, que hagamos todas las prácticas del servicio devocional lo mejor posible de acuerdo al Guru Parampara. Ese es el sentido que Srila Prabhupada transmite en este significado. Y en el verso 4, el verso nos explica cómo Krishna se manifiesta en muy poco tiempo en los corazones de las personas que escuchan el Srimad Bhagavatam con regularidad y que lo hacen tomando el asunto con seriedad, es decir, tomando cantidad y calidad. Escuchar Nitya Seva al Srimad Bhagavatam. Nitya Bhagavata Sevaya. Nitya quiere decir continuadamente, no de higos a brevas, como se suele decir, no después de mucho tiempo, sino con mucha frecuencia. Por eso Srila Prabhupada estableció clases diarias de Srimad Bhagavatam en los templos, y no dormía por la noche casi para darnos el Srimad Bhagavatam, para que lo leyéramos, que lo estudiáramos. Y tenemos tantos volúmenes que podemos estudiar y podemos nadar en ese océano del Srimad Bhagavatam. Y por eso Prabhupada habla de la seriedad. Dice en el significado, a este verso 4, los devotos facilistas o materialistas del Señor tienen muchos deseos de ver al Señor personalmente, sin haber cumplido con los requisitos necesarios para ello. Esos devotos de tercera han de saber bien que el apego material y el ver al Señor cara a cara
no pueden ir juntos. No es un proceso mecánico tal que los recitadores profesionales del Srimad Bhagavatam puedan llevar a cabo en favor del pseudodevoto materialista de tercera categoría. Y explica lo que ya hemos comentado anteriormente, y luego explica el proceso correcto. A Maharaj Pariksit no le quedaban más de 7 días de vida, pero Maharaj Pariksit recomienda personalmente para el resto de la gente que se debe oír el Srimad Bhagavatam de modo regular, nityam, siempre mediante el esfuerzo de uno y también con una devoción sincera. Esfuerzo en el sentido de ponerse, que tengo que ponerme en ello, tengo que hacerlo. Eso lo ayudará a uno a ver manifestado en su corazón al Señor Sri Krishna en un 2x3, o sea, muy rápido. Y Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur dice que el Señor entra rápido en el corazón si se escucha con fe. Y luego también matiza sobre el tema del esfuerzo, que el Señor entra espontáneamente en el corazón del devoto que escucha correctamente. Dice que no, en ese sentido, dice Chakravarti Thakur, no hace falta esfuerzo. Uno se pone a escuchar con atención y el Señor entra en el corazón de ese devoto que escucha con atención. Y lo explica diciendo que escuchar y cantar equivale a recordar. Por lo tanto, Krishna entra en el corazón. Estamos escuchando, estamos hablando de Krishna y prácticamente sin darnos cuenta estamos pensando en Krishna, estamos pensando en los devotos de Krishna. Y imperceptiblemente el esfuerzo que hemos hecho es ir a escuchar y el prestar atención por mantenernos despiertos, el no dejarnos dormir. Ese será un esfuerzo, el esfuerzo de prestar atención. Y si hay que ponerse de pie para no dormirse. Y ese esfuerzo está ahí, pero por otro lado no hay esfuerzo, simplemente escucho y Krishna entra a través del oído, entra en el corazón y está actuando, me está purificando y le estoy recordando. Y en el 5º verso se explica una metáfora preciosa, que en realidad tiene varias metáforas. Voy a leer el verso de nuevo. Dice: la encarnación sonora del Señor Krishna, el alma suprema, es decir, el Srimad Bhagavatam, entra en el corazón de un devoto autorrealizado. Se sienta en la flor de loto de su relación amorosa y limpia así el polvo de la asociación material como la lujuria, la ira y el anhelo. Así pues actúa como las lluvias de otoño sobre los charcos de agua enlodada. O sea que hay dos metáforas aquí. Por un lado, que entra en el corazón a través del sonido, entra en el corazón del devoto. Alguien podría argumentar que Krishna ya está en el corazón, si ya está en el corazón como Paramatma, ¿cómo que entra en el corazón? Buena pregunta. ¿Verdad? ¿Qué diríais? En una forma personal. Más personal. Cuando entra como el Srimad Bhagavatam, entra de una forma personal. Como Paramatma,
Así lo explica Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur. Como Paramatma está en estado neutro. El Paramatma no se moja. Está ahí, quiere ayudar, pero respeta, toma la postura neutral. Pero como el Srimad Bhagavatam, cuando entra en el corazón y el Bhagavatam va impregnado con el Bhakti del Guru Parampara, el Bhakti de los acharyas y el Bhakti de los devotos que presentan el Bhagavatam, naturalmente eso toca nuestros corazones. Y como dice el verso, entra en el corazón del devoto y se sienta en la flor de loto de su relación amorosa. Lo que hace es que activa el Bhakti que se encuentra latente en el corazón. Eso lo explica Sri Chaitanya Mahaprabhu en sus instrucciones. Si no recuerdo mal es a Srila Rupa Goswami. Nitya Siddha Krishna Prema Sadhya Kabunai Shravanadi Shuddha Chitte Guru Yehudai. Que el Krishna Prema es el estado de perfección que se encuentra latente en el corazón de todos y que se activa por medio del escuchar. Es como la tarjeta. La tarjeta del teléfono móvil puede que está ahí, pero está desactivada. A veces hay ese debate. ¿El amor por Krishna te lo da el Guru o está dentro del corazón? En realidad son las dos cosas. Es un debate estéril. Está dentro del corazón y te lo da el Guru porque el Guru es el que lo activa. Lo despierta. Lo despierta. Está como dormido. Sí, lo despierta y lo activa, lo comparo con la tarjeta, porque la tarjeta del móvil, si no está activada, no funciona. La tarjeta está puesta, pero no está activada, hay que activarla. El Bhakti está en el corazón, hay que activarlo. Salvando las diferencias nuestras con el teléfono móvil. Se me ha comparado con un teléfono móvil, pero es que en Kali Yuga la gente no tiene otra cosa en la cabeza que el teléfono móvil. Entonces, si no lo comparas con un móvil, no funciona. Y la segunda metáfora que utiliza aquí son los charcos de agua enlodada, que durante la estación del otoño cae una lluvia muy fina. Después de los monzones, primero en la India cae la lluvia de los monzones y eso agita mucho las aguas y se crea lodo. Pero después en el otoño cae una lluvia muy, muy fina. Y esa lluvia fina, muy suave, hace que el lodo se sedimente debajo. Y de hecho limpia, deja limpio, el lodo no se nota, se quedan aguas cristalinas, limpias. De la misma manera, cuando escuchamos el Srimad Bhagavatam en Guru Parampara, nuestros corazones se limpian por completo. Y Srila Prabhupada lo explica así. Dice que durante la estación del otoño, en el que hay una ligera lluvia, las enlodadas aguas de los ríos de todas partes del mundo se aclaran de inmediato. Y luego utilizan la metáfora, tanto Prabhupada como Chakravarti Thakur, que un pequeño depósito puede limpiarse con un químico, con algún tipo de método artificial, pero que en realidad la verdadera limpieza de un lugar grande, como los ríos o los lagos, viene con la lluvia, no viene con un químico, como el depósito que le tienes que echar químico continuamente. El químico se compara a los procesos de jnana y yoga, que también producen un cierto grado de purificación. Pero solamente el bhakti limpia de una forma completa. Solamente escuchar el Srimad Bhagavatam con servicio devocional, con esa actitud de bhakti, es posible limpiar completamente el corazón. Y por eso Maharaj Pariksit
los últimos 7 días de vida no hizo otra cosa que escuchar Srimad Bhagavatam. No comió, no bebió, no durmió, solamente escuchó el Srimad Bhagavatam. Claro que para mantener el cuerpo y el alma juntos necesitamos realizar esas actividades de comer, beber, dormir, algo. Pero en el caso de Parikshit Maharaj, sabía que le quedaba solamente una semana de vida y dijo, no voy a desperdiciar ni un segundo. Y lo que hizo fue escuchar Srimad Bhagavatam en la mejor asociación, por lo tanto estaba recordando a Krishna continuamente y por lo tanto cuando le llegó la muerte estaba escuchando el Srimad Bhagavatam y volvió de regreso al hogar, de vuelta al mundo trascendental. Y el último verso, un devoto puro del Señor, cuyo corazón se ha limpiado una vez con el proceso del servicio devocional, nunca abandona los pies del loto del Señor Krishna, pues estos lo satisfacen por completo, tal como un viajero se siente satisfecho en el hogar después de un viaje difícil. Cuando uno tiene un viaje difícil, llega al hogar, ¿verdad? Si estaba haciendo negocios o si llega al hogar, se siente tranquilo y se siente alivio al estar en el refugio que tiene. Hogar, dulce hogar. Para los devotos del Señor, el hogar es el Sadhu Sangha. Llegar a la comunidad de devotos, ese es el hogar, y ahí encontramos el refugio de practicar servicio devocional en asociación de devotos. Quería leer una parte de esto, a ver. Prabhupada escribe, el ejemplo que se da aquí es muy apropiado. Un viajero abandona el hogar para buscar riquezas en lugares muy lejanos, algunas veces en el bosque, algunas veces sobre el océano y algunas veces sobre las cimas de las colinas. Cuando el viajero se encuentra en esos lugares desconocidos, ciertamente que se le presentan muchos inconvenientes. Pero todos esos inconvenientes de inmediato se mitigan, tan pronto como recuerda el sentimiento de su afecto familiar. Y en cuanto regresa al hogar, olvida todos esos inconvenientes que encontró en la vía. Para el devoto, su familia es Achyuta, el infalible Señor. Cuando escucha de Krishna, cuando recuerda a Krishna, encuentra alivio y se siente refugiado. Por eso el Srimad Bhagavatam es como regresar al hogar, porque nos hace volver a Krishna. Muchas gracias por la escucha atenta. Si queréis ahora hacer preguntas o comentarios, si podéis hablar fuerte o acercaros para que se escuche la grabación que luego escucharán en YouTube online. Yo tenía una pregunta, bueno, el mensaje de los versos me parece precioso, ¿no? Pero se me queda ahí dentro de que solo ocurre con el Srimad Bhagavatam. Por ejemplo, si esa dedicación y esa escucha intensa y amorosa se hace con el Bhagavad Gita, Krishna entra de diferente manera en el corazón. No, el Bhagavad Gita también. Si alguien, el Bhagavad Gita, digamos, es como la puerta de entrada al Srimad Bhagavatam. Donde termina el Bhagavad Gita empieza el Srimad Bhagavatam. Pero el Bhagavad Gita son las palabras directas de Krishna. Y en ese sentido no hay diferencia entre Krishna y sus palabras. Por lo tanto, también produce un efecto purificador.
Si alguien tiene una atracción especial por el Gita, también se purifica. Pero digamos que el Srimad Bhagavatam, el añadido que tiene, es que como el Bhagavatam es lo que hablan los devotos sobre Krishna, tiene con mayor potencia porque está cargado de amor por Krishna. En el Bhagavad Gita están las palabras de amor de Krishna hacia nosotros, que no es cosa pequeña, pero en el Srimad Bhagavatam está el amor de los devotos puros por Krishna y eso activa el bhakti que está en nuestros corazones de un modo especial. Pero también en el Bhagavad Gita, Krishna nos habla de, por ejemplo, el verso Machita Madgata Prana Bodhayanta Parasparam Katayantas Chamam Nityam Tushanti Charamanticha. Dice que los pensamientos de mis devotos puros moran en mí. Sus vidas están consagradas a mi servicio y ellos derivan gran deleite, gran satisfacción conversando acerca de mí. Es decir, que ese néctar fluye cuando los devotos se reúnen y comentan el Srimad Bhagavatam y también el Bhagavad Gita, claro. El Bhagavad Gita y otras literaturas védicas que apuntan al Srimad Bhagavatam. De hecho, vemos en el ejemplo... Fuerte, por favor. Vemos en el ejemplo personal de Srila Prabhupada que en una de las ocasiones que fue a relacionarse con Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati en Vrindavan, anunciaron que, porque había muchos devotos. ¿Se oye bien? ¿Sí se oye? Ok. Había muchos devotos de la Gaudiya Math y anunciaron que iban a ir a un lugar sagrado llamado Sesamallí. Entonces que los que quisieran podían ir allí y los que no quisieran se podían quedar a escuchar a Bhaktisiddhanta Sarasvati. Pero Srila Prabhupada se sentó a escuchar a Bhaktisiddhanta Sarasvati y dijo, ¿qué voy a poder ver yo? ¿No? Lo mejor es escuchar al devoto puro, porque a través del oído puedo ver. ¿No? Entonces ahí dio la importancia de escuchar. Y dijo, sí, yo lo voy a iniciar, porque él escucha mi vida. O sea, la Prabhupada. Puede escuchar. Muy bien, gracias. Krishna entra por el escuchar. Buen ejemplo, muy buen ejemplo. Gracias. ¿Alguna última pregunta para esta sesión? Si no, esta tarde, los que queráis venir, a las 5 de la tarde tenemos la clase aquí en el templo y online. Le escucharemos las preguntas que le plantea Parikshit Maharaj a Shukadeva Goswami en este capítulo. Muchas gracias. Hare Krishna. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Samadeta Bhakta Vrinda ki jai. Nitai Gaura Premanande.